Bueno, tengan todos ustedes muy buenos días. Espero que se encuentren bien de ánimo, de salud, junto a sus familias, que estas semanas hayan sido sin novedades, con mucha tranquilidad en sus hogares y ya retomando el trabajo académico que nos convoca con nuestro curso de proyectos artísticos y culturales número 1 y siguiendo las instrucciones de nuestro jefe de carrera y del departamento. Vamos a dividir la clase de hoy en dos etapas. Primero el objetivo que me propongo el día de hoy cumplir es el de entregarles la nueva calendarización en consideración de los pormenores y de el calendario de efemérides que entregó la vicerrectoría académica y, de acuerdo a lo que nos instruyó el jefe de carrera, redistribuir la materia a fin de que ninguno de ustedes se vea perjudicado en cuanto a la dictación de contenidos, pero respetando los plazos que están fijados por este calendario que les comenté y que fija algunas fechas importantes en miras del mes de octubre, en que termina el primer semestre de 2020. En este orden de cosas, comentarles que contaremos con las siguientes semanas. En estos momentos estoy compartiendo pantalla con el calendario reestructurado para este primer semestre. Nosotros quedamos con la primera semana de la unidad número 2, ya entregada y alojada formalmente en la plataforma, y en ese sentido lo que debemos continuar es con el estudio de los agentes culturales de dos áreas, de dos de las tres áreas que teóricamente se está entregando el contenido de la cátedra y que dice relación con las personas jurídicas sin fines de lucro, los voluntariados, todas las organizaciones que forman parte de la sociedad civil y, por otra parte, también como un agente cultural, las empresas, las sociedades, las personas jurídicas con fines de lucro, que también cuentan con un importante rol dentro de la actividad artística, cultural, en materia de espectáculos y de actividades de ocio y que aportan a la calidad de vida, de diferentes formas, como veremos en su momento. Pues bien, entrando en materia lo que dice relación con el calendario, nosotros el día de hoy vamos a repasar y volver a tratar las temáticas de las últimas 2 semanas, que de todas maneras, cuyo material también está alojado en la plataforma Moodle, en la pestaña Respaldo de clases. En ese sentido, el día de hoy veremos el concepto de teoría de las personas, y el próximo jueves a la sociedad civil como agente cultural, con especial acento en lo que hace referencia a la ley de juntas de vecinos y organizaciones funcionales, algunas personas jurídicas sin fines de lucro. La próxima semana, los días martes 18 y jueves 20, veremos la ley 20.500 y veremos las instituciones privadas, es decir, las empresas como agentes culturales. Luego, según calendario académico, se informó que en la semana que corresponde a las clases del martes 25 y jueves 27 de agosto, se llevará a cabo una semana de coordinación académica, por lo tanto es una semana en que no hay actividades fijadas, para luego retomar la primera semana del mes de septiembre, martes primero y jueves 3, con las últimas dos
áreas de la materia empresas, que es la responsabilidad social empresarial, y dos figuras de suma importancia para el trabajo de los artistas y de los emprendedores en general, como son las empresas individuales de responsabilidad limitada y la sociedad por acciones, que son nuevas instituciones en el área de comercio, que permiten una mayor flexibilidad a la hora de formar emprendimientos y principalmente pymes, pequeñas y medianas empresas. La prueba de los contenidos de la unidad número 2 se va a verificar el día martes 8 de septiembre a través de la plataforma Moodle, mismo formato que el anterior, selección múltiple, verdadero y falso. Y inmediatamente después de ese día de prueba, vamos a tener el día jueves 10 el inicio de la unidad número 3, que ya es contenido de herramientas que se utilizan en la estructura administrativa y de gestión de todo proyecto cultural, y que dice relación con la legislación laboral, y que dice con el derecho de autor y la protección de la propiedad industrial, finalizando el martes 29 del mes de septiembre, 29 de septiembre, con una visión general de los resultados de un proyecto de investigación de realidad del trabajador de la cultura de Chile, que fue un trabajo de campo que levantó mucha información y que tiene mucho sentido el día de hoy, especialmente por la situación que atraviesa el sector artístico-cultural en Chile debido a la emergencia sanitaria y a la pandemia del COVID-19. También es importante mencionar que el martes 15 y el jueves 17 se va a respetar esta instrucción del calendario de efemérides y contaremos con la segunda semana de coordinación académica. Respetando la planificación original, las pruebas son 3, todas a través de plataforma Moodle, van a estar alojadas para que se puedan desarrollar en un tiempo que se va a informar oportunamente. Como siempre les he mencionado, lo que se miden no es que se aprendan conceptos de memoria, sino que se hagan, reflexionen y manejen conceptos generales de la institucionalidad pública y de las primeras herramientas que van a servir para la formulación de un proyecto. Todo esto en miras del examen final que se va a desarrollar el martes 6 de octubre del presente año. Visto lo anterior, recuerdo que otra actividad que está contemplada dentro del plan de asignatura dice relación con participar del foro de debate. Quedó truncada, quedó pendiente el desarrollo del foro debate número 1, que era una actividad que iba a estar programada la última semana de mayo. La mantendremos abierta hasta durante la presente semana para que puedan incorporar su reflexión respecto a un tema en particular que se plantea en esta oportunidad. Dice relación con cuál es el concepto, cuáles son las características, cuál es su percepción respecto al rol de la universidad en materia de cultura, gestión cultural, patrimonio e identidad. De la misma forma, durante el desarrollo de las próximas semanas, se irán sumando las otras preguntas que ustedes podrán desarrollar, compartir, reflexionar, opinar, y que es un pequeño aliciente para mejorar la nota de presentación
en miras del examen final. Es decir, cada semana contará con un foro de debate que tiene su respectivo porcentaje por unidad en miras de la nota de presentación final, lo que se suma a las notas que ustedes obtengan por al rendir las pruebas parciales. Pues bien, hecha la salvedad, comenzamos a repasar y a entregar los contenidos a partir de la materia que nos convocó en la última semana del mes de mayo. Pues bien, vamos al grano. Nosotros habíamos concluido en la última semana del mes de mayo el inicio del estudio de la unidad 2, la cual tenía como principal objetivo entregarle al futuro trabajador de las artes y de la cultura una visión general de cuál es el espacio donde él va a desarrollar sus talentos, sus habilidades, donde va a poder progresar en el desarrollo de su carrera profesional. En tal sentido, este mundo, este circuito, donde va a tener que desarrollar sus competencias, está teóricamente participan tres grandes sectores. Por una parte, el Estado, a través de toda la administración pública. Por otra parte, el tercer sector de la economía, la sociedad civil, los voluntarios, las organizaciones sin fines de lucro, las organizaciones funcionales. Y en tercer lugar, las instituciones privadas, la empresa, la industria, las sociedades comerciales. Todos ellos, en sus diferentes condiciones, naturaleza, capacidades, objetivos, participan del mundo cultural, ya sea financiando, patrocinando, auspiciando, ejecutando, colaborando, entre otras múltiples acciones que un agente cultural ejecuta, realiza. Recuerden los elementos que componen la gestión cultural y que están muy presentes en el accionar que estas organizaciones, que estas personas naturales y jurídicas desarrollan en el día a día, y con los cuales todos nosotros, al estar trabajando en el arte y en la cultura, continuamente estamos interactuando. Revisamos en el mes de mayo el concepto de la administración pública, el ordenamiento jurídico, cuál era el rol del Estado, los deberes, garantías y derechos constitucionales en el área de las artes y la cultura, cómo se conformaba, cómo se organizaba el Estado para cumplir un rol de acuerdo a lo que mandata la Constitución y la ley, cuáles eran sus principales entes, instituciones, organismos, personas jurídicas, a través de las cuales desarrollaba su labor. Distinguíamos al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el gobierno regional, las municipalidades y toda la estructura de la administración pública con ministerios, subsecretarías y la organización territorial que comenzaba con el presidente de la República como jefe de la administración pública, jefe político del Estado de Chile, y que a través de las regiones tenía una serie de expresiones, gobiernos regionales, intendencias, y tal como lo mencioné en su momento, específicos como las municipalidades o el mismo ministerio, que trabajaban a través de políticas, programas, planes y proyectos. Que lo más importante es que cumplían un rol importantísimo al momento de la ejecución e implementación de programas, de planes, en el sentido de que son el principal agente de financiamiento actual del mundo de las artes y la cultura
cultura en Chile, y que son los entes con los cuales principalmente un trabajador de la cultura va a estar en contacto al momento de formular proyectos. Pues bien, esta institucionalidad tiene clientes, usuarios, beneficiarios, y principalmente son las organizaciones sin fines de lucro. Y también, por el otro lado, una vinculación estrecha desde el punto de vista comercial a través de las instituciones privadas. Dicho lo anterior, nosotros podemos comenzar a abordar un concepto que es jurídico, que es propio del mundo de lo legal y que dice relación con la teoría de las personas. Este concepto es importante tener en cuenta y en consideración conceptos generales porque les permitirán a ustedes tener herramientas y conocimientos básicos de cómo funciona la actual institucionalidad dentro del ordenamiento jurídico y administrativo que rige al país. Cómo un artista, un trabajador de la cultura, una organización, un gestor cultural, puede vincularse con el Estado, ya sea individual o colectivamente, para apalancar recursos, para poder instalar agendas, para tener voz y representatividad frente al Estado. En este sentido, cuando nosotros abordamos la teoría de las personas, nosotros estamos considerando primero el reconocimiento del concepto de persona natural y de persona jurídica. Es decir, dentro del mundo del derecho y dentro del mundo de la formulación de proyectos, siempre va a poder una persona de carne y hueso, alma, espíritu y cuerpo presentar individualmente un proyecto o lo hará a través de una organización, sea esta privada con fines de lucro, privada sin fines de lucro. Por lo tanto, cuando nosotros abordamos el concepto de la teoría de las personas, estamos reconociendo en primer lugar la importancia de la persona natural, del ser humano, y por otra parte el derecho de asociatividad, es decir, la capacidad de un grupo de personas de agruparse, ordenarse, conformarse como un cuerpo que les permita representación y que les permita actuar en el mundo público de forma ordenada y coordinada de acuerdo a sus intereses. En este orden de cosas, nosotros podemos distinguir una serie de instituciones y de agentes culturales que son personas jurídicas y que tienen una importancia trascendental en el desarrollo de las actividades, no solamente desde el punto de vista artístico, sino también como emprendimientos y como un agente económico importante al momento de dar empleo y generar vitalidad y dinamismo a las economías. En este sentido, todos los logos que ustedes están viendo en pantalla dicen relación con personas jurídicas, con instituciones, organizaciones que están conformadas, han sido constituidas para cumplir un fin, para cumplir un rol como agentes culturales. De esa forma nosotros podemos distinguir desde las juntas de vecinos hasta fundaciones conformadas, creadas por empresas mineras. Tenemos corporaciones o asociaciones que provienen del mundo público, como es el caso de las corporaciones municipales de cultura y turismo, o, por otra parte, asociaciones creadas por ciudadanos de a pie a fin de cumplir objetivos en común, proponerse metas, levantar ideas, consolidar proyectos. En tal sentido, la institucionalidad chilena en materia cultural se nutre de las personas jurídicas,
Pero hablemos primero de la persona natural. Recuerden siempre, teoría de las personas, la persona natural y la persona jurídica. La persona natural es cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Son todos los individuos de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición, como lo define el Código Civil. ¿Por qué persona? ¿Por qué la importancia de esta clasificación? Porque jurídicamente es toda persona que es capaz de ser titular de derechos y de obligaciones. Todo se reduce en derechos y obligaciones desde una perspectiva jurídica. Es así como toda persona natural, es decir, cada uno de los integrantes de esta clase, de forma individual, es titular de derechos y de obligaciones. En este orden de cosas, cuando hablamos del mundo de los proyectos y nos enfrentamos a la administración pública o a los privados, que son los que están entregando los fondos públicos o los concursos a los cuales nosotros podemos optar, siempre al revisar las bases, es decir, las reglas para la formulación de proyectos y su ejecución, nos encontraremos con los requisitos de quienes pueden postular. Es así como las personas naturales, es decir, ustedes de forma individual, podrán participar de estos fondos concursables en una menor medida, ya que están pensados principalmente para que los desarrollen, los formulen y se los ganen personas jurídicas. Ejemplos de espacios que están orientados para personas, hablemoslos así, personas. Generalmente es el Fondo Cultura, Fondart, del Ministerio de las Artes y de la Cultura, y todo aquello que tiene que ver con la educación y la investigación. La regla general de los fondos concursables está precisamente orientada a las personas jurídicas, no a las personas naturales. Un ejemplo son todos los fondos concursables que pone a disposición el gobierno regional de Antofagasta a través del FNDR u otros fondos, como por ejemplo el Fondo de Protección Ambiental, el Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales, de la Seremi de Gobierno, entre otros. Por lo tanto, siempre el Estado está tendiendo a la asociatividad, es decir, está proponiendo al ciudadano que se organice para poder actuar colectivamente representado a través de una persona jurídica para interactuar. Porque si no, es una multiplicidad de demandas frente a la satisfacción de una misma necesidad. Entonces, lo que está haciendo es economizar, darle dinamismo, eficientar la acción gubernamental. Esto no excluye que una persona natural pueda presentar sus proyectos, pueda individualmente cada uno de nosotros presentar una iniciativa, pero eso va a depender exclusivamente de la naturaleza y de las condiciones que establezca las bases concursales. Pero, como primer concepto importante, es que la persona natural es todo individuo de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición, y que gracias al derecho de asociación, todas estas personas se pueden reunir para conformar una persona jurídica. Es la segunda, el segundo elemento dentro de la teoría de las personas. Cuando hablamos de personas jurídicas estamos hablando de una ficción legal. Porque personas somos nosotros, tal como lo señaló en la definición del Código Civil. Pero cuando ese grupo de personas desea organizarse y tener un reconocimiento en la vida pública, institucional, para vincularse con el Estado de forma organizada, ya sea porque se están
buscando satisfacer necesidades de índole privado en busca de generar una utilidad, una ganancia, como es la empresa. O, por otra parte, satisfacer necesidades en base a conceptos altruistas o de colaboración, de participación ciudadana, como es en el caso de las instituciones sin fines de lucro. Nosotros estamos eh, asumiendo una ficción legal, que este grupo de personas se reúne para dar nacimiento, para constituir una persona jurídica, que es diferente y autónoma de cada uno de los miembros que la componen. Es decir, un grupo de personas amparados en la garantía y derecho constitucional del derecho de asociatividad, se reúne cumpliendo determinadas solemnidades, determinados requisitos, y dependiendo de la naturaleza, de los objetivos, de lo que se proponga satisfacer, cumplir, va a tener una determinada institución y forma de organizarse. Y ese es precisamente el objetivo de esta etapa de estudio. ¿Cuáles son las organizaciones en que ustedes podrán asesorar, participar, constituir, trabajar, prestar servicios? Ya sea como gestores, como trabajadores, como prestadores de servicios. En este orden de cosas nosotros distinguimos dentro de las personas jurídicas dos grandes grupos. Las personas jurídicas de derecho público, que ya las vimos, que son creadas por el Estado para cumplir su objetivo. Aquí encontramos los ministerios, el gobierno regional, las municipalidades. Son personas jurídicas, son ficciones legales que en este caso el Estado a través de la ley forma, constituye para cumplir su rol. Y por otra parte tenemos las de derecho privado, que tal como les he señalado, pueden ser con o sin fines de lucro de acuerdo al objetivo que se propongan cumplir, satisfacer, alcanzar. Es de esa forma que nosotros podemos entender que es una persona ficticia capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Reiterar que la importancia de la persona jurídica surge independiente y distintamente de, de los miembros individuales que la conforman. Por lo tanto, en resumen, podemos ver el diagrama donde nosotros, en la teoría de la persona, podemos distinguir por una parte la persona natural, la persona jurídica, y dentro de la persona jurídica aquellas que son de derecho público, de derecho privado, y dentro de las de derecho privado, aquellas que son sin fines de lucro y con fines de lucro. Dentro de sus diferencias y características podemos distinguir que la persona jurídica formada de derecho público tiene su origen en la ley. Las de derecho privado nacen de, de una manifestación de voluntad de personas naturales que se asocian, que se reúnen para constituirla, que manifiestan su voluntad. En cuanto al patrimonio, las de derecho público entienden que todos los bienes son de dominio general, le pertenecen a toda la comunidad, son de todos los chilenos, son bienes públicos, y las privadas entran dentro de su patrimonio, es decir, es parte de esta persona jurídica que se ha creado, y en caso que exista una empresa, ese patrimonio conforma la base sobre la cual esta institución, organización, empresa funciona. En cuanto a los recursos, la forma como se ejecutan, cuentan con normas de carácter general en materia de administración, en materia de teoría de la administración, de la planificación estratégica, se cuentan
con determinadas formas de elaborar presupuestos, llevar adelante la contabilidad, pero lo más importante que diferencia a una persona jurídica de derecho público de una de derecho privado es que la pública, al igual que cuando se crea, va dependiendo la ley, de la ley de presupuesto, y por parte de la empresa, perdón, de la persona jurídica de derecho privado, estamos hablando de recursos propios, recursos que nacen de los aportes de los socios o de los subsidios de los proyectos que se van adjudicando o de la rentabilidad que va generando de las ganancias al vender bienes, vender servicios, interactuar como un prestador dentro de la economía de determinada área de la economía. Y finalmente, dejar en claro que el derecho público, es decir, las personas jurídicas de derecho público, se rigen por la ley. Es decir, la ley les señala qué pueden hacer. En cambio, las personas jurídicas de derecho privado, al igual que las personas naturales, pueden hacer todo aquello que sea posible mientras la ley no lo prohíba. Es decir, se genera una distinción muy grande dentro de la cancha en la cual pueden jugar, cuáles son las reglas del juego. Mientras para el mundo público queda claro que solamente pueden hacer aquello que la ley les permite, por cuanto todo aquello que salga de este marco es nulo, las personas naturales y las personas jurídicas de derecho privado podrán hacer a sus anchas siempre y cuando la ley no lo prohíba. Aquí nuevamente una forma gráfica de cómo se clasifican por su naturaleza las personas jurídicas. E insisto que esta distinción tiene una importancia capital al momento de trabajar como gestores culturales. Principalmente, ya entrando en lo que hace referencia a las personas jurídicas de derecho privado, un concepto de orden general que es necesario tenerlo presente, porque siempre lo van a estar escuchando, siempre van a estar interactuando, y que dice relación con la idea de la sociedad civil, que nace de las ciencias sociales, que hace relación a esta diversidad de personas que conforman la ciudadanía, que de forma colectiva actúan e interactúan con el Estado, es decir, con la administración, con las municipalidades, los ministerios, y que principalmente se sostiene en base a conceptos como la participación, la democracia, la gobernanza, es decir, ideas en que es el ciudadano el que debe estar empoderado para poder influir políticamente dentro de su comunidad, dentro de su territorio y en el país en general. La sociedad civil cuenta con una serie de espacios a través de los cuales se expresa, algunos organizados, otros no, pero que finalmente se transforman en una expresión de nosotros como grupo humano, como colectivo. Y en este sentido, el Estado, por principios de la actual Constitución y en general es un concepto que es transversal a todas las democracias occidentales, es que fomenta, reconoce y ampara la formación y acción de los grupos intermedios. Y se entiende por grupos intermedios a todos estos colectivos dentro de los cuales podemos encontrar a las personas jurídicas de derecho privado con o sin fines de lucro, porque son las que estructuran la sociedad para cumplir sus propios fines específicos.
Es decir, el Estado entrega todas las facilidades para que nos podamos organizar, entrega todas las herramientas para que podamos asociarnos para cumplir con nuestros propios fines, con nuestros propios objetivos, para satisfacer las necesidades que nosotros tenemos para con los nuestros, o si quieren también verlo de la misma forma, la forma como nosotros actuamos en sociedad para satisfacer necesidades, de forma solidaria, filantrópica, etc. Por lo tanto, cuando estamos hablando de la sociedad civil, estamos hablando de una comunidad, de una población empoderada en sus derechos, que ejerce sus derechos, que defiende sus garantías, que tiene voz, que se organiza para llevar adelante y poner sobre la mesa sus intereses. Y eso, les insisto, puede ser una ciudadanía organizada, que es lo que se requiere para trabajar en el mundo de los proyectos, pero también todas las fuerzas sociales que están en constante ebullición y que son expresión del diverso y legítimo y democrático sentir de la comunidad con respecto a determinados temas. Es decir, la sociedad civil es importante porque es el pilar fundamental de toda democracia y de todo gobierno representativo. La sociedad civil va más allá del Estado. La sociedad civil es la ciudadanía, por lo tanto es la que da el sustento de legitimidad a través de las elecciones a quienes nos representan, y la sociedad civil tiene un deber constante, más allá de las elecciones, de construir país. Y esa es base de la democracia. Ahora bien, ese concepto sociopolítico que acabo de entregarle tiene una realidad fáctica, tiene una realidad que en los hechos demuestra que la sociedad civil organizada cumple un rol importante en nuestras comunidades. Nosotros, en la actualidad, contamos con un Estado subsidiario, es decir, subsidia, no está presente en todo lo que nosotros requerimos para satisfacer como primeras necesidades, como derechos sociales. No vamos a entrar a ahondar en temas porque todos sabemos el proceso constituyente por el cual estamos atravesando y que precisamente nace de esas necesidades insatisfechas. Pero durante todo este tiempo, durante todos los últimos 20, 30 años, en Chile ha ido ganando espacio el concepto de la organización a través de las personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, y, y en la actualidad son un agente importante no solamente cultural, sino también económico. Nuestro país ha ido entregando espacio a emprendimientos sociales, empresas sociales, al trabajo de organizaciones no gubernamentales, ha ido entregando espacios para la conformación de asociaciones de las más diversas naturalezas, fines y objetivos, lo cual le ha permitido a este sector de la economía, a la sociedad civil, ser y contribuir al 1.5 del Producto Interno Bruto del país. Es decir, genera recursos, genera empleo, le da movimiento a la economía, ya sea porque postula proyectos, se adjudica licitaciones, gana espacios, y siempre con un fin de empresa social. Siempre lo social, siempre lo colectivo presente. Porque estamos hablando de un mundo que se compone principalmente de voluntarios, pero el hecho de que participen voluntarios como socios, como asociados, en diferentes expresiones, no restringe a que estas personas jurídicas sin fines de lucro sean generadoras de empleo. Un ejemplo claro, la Fundación para la Superación de la Pobreza, Techo para Chile, un techo para Chile, techo actualmente.
Ellos son una persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro, cuyos objetivos, en resumen, es acabar con los campamentos en Chile. Es una fundación que cuenta con voluntarios, pero además cuenta con un equipo de profesionales remunerados. Es decir, es una empresa social, es un trabajo que tiene un fin social, comunitario, que subsidia, ojo, que subsidia aquellos aspectos que el Estado, bajo nuestra actual organización, no da abasto, no cumple, no satisface, y ellos cumplen el rol de cubrir ese espacio insatisfecho. Y no es menor que en este sentido, los voluntarios y las personas que trabajan en estas ONGs, en estas fundaciones, corporaciones, o los voluntarios, sean el 2,6, perdón, por ciento de la población económicamente activa del país, superando al sector minero. No es menor. Y es el mundo en el cual los trabajadores de la cultura pueden desarrollarse, pueden trabajar, a través de los cuales pueden presentar sus proyectos y pueden desarrollarse profesionalmente. No es menor. El mundo del voluntariado, el mundo de las personas jurídicas sin fines de lucro, son parte vital de la economía del país. Independiente de que estemos detrás de naciones que por de población nos superan, como Perú, Colombia, Brasil y México, eh, la empleabilidad y la cantidad de voluntarios no es despreciable. Al contrario, 2,8% de participación y 1,5% del Producto Interno Bruto, o sea, 1,5% de todo lo que genera el Estado de Chile como ganancia, el 1,5%, ustedes pueden decir el 1,5%, pero es muchísimo dinero el que mueve las organizaciones de derecho privado sin fines de lucro, la sociedad civil, el tercer sector de la economía. Por lo tanto, cuando nosotros estamos frente a la sociedad civil, no solamente nos debemos centrar en un carácter voluntario, en un carácter de satisfacción, sino que estamos frente a un modelo, a una estructura que en la actualidad ha ido asumiendo conceptos de gestión administrativa, gestión financiera, y que se organiza para apalancar recursos a fin de satisfacer necesidades. En este orden de cosas, el tercer sector de la economía, y es aquí donde nosotros ya empezamos a ir a lo específico, reconocemos, de acuerdo a la naturaleza y de acuerdo a los objetivos que queramos satisfacer, cumplir, alcanzar, materializar, diferentes instituciones que son parte de la sociedad civil, que son expresión de la participación ciudadana y que dependiendo precisamente de esa naturaleza tendrá diversas formas de organizarse y diversas formas de cumplir sus objetivos sin perder de vista que todas ellas comparten 5 grandes características y que las diferencia de una compañía, de una empresa, de un emprendimiento, de una pyme. Primero es que están organizadas institucionalmente, es decir, son personas, en este caso, personas jurídicas. Hubo un acto de manifestación de voluntad soberana de cada uno de las personas naturales que en una asamblea aprobaron estatutos, aceptaron ser parte de esa organización, ser titular de derechos y de obligaciones frente a esa persona jurídica, y que a través de una directiva actúan representados ante el Estado, ante los otros sectores de la economía.
en este orden, un segundo elemento importante, es que desde un sindicato, un club deportivo, una fundación, una asociación gremial, son entidades privadas, que cumplen un rol específico y que son amparadas por el Estado. Pero el Estado no puede intervenir en la forma como los ciudadanos se organizan. Es decir, son entidades autónomas del Estado. Independiente, por eso no lleva a confundir que existen mecanismos de control que accionan, se vinculan con las organizaciones del tercer sector de la economía. En tercer lugar, todas ellas no tienen ánimo de lucro. A ver, aquí es muy importante que se pueda tener claridad respecto a este concepto. Cuando el legislador establece la idea de que estas organizaciones no tienen ánimo de lucro, no se refiere a que no puedan generar, que no puedan ser rentables, no puedan, que, que no puedan generar ganancias, que no puedan generar aumentar su patrimonio. No se refiere a eso. Se refiere al hecho de que terminado el ejercicio, si es que existen números azules, se incorporan nuevos bienes, estos no se distribuyen dentro de los socios. Si se gana 100 y hay 10 socios, no significa que a cada uno de ellos le va a tocar 10. No. En el caso de las organizaciones del tercer sector de la economía, todo lo que sea número azul, todo lo que sea ganancia, todo lo que se incorpore al patrimonio, todo lo que significa una rentabilidad, un buen ejercicio que le permita dar sustentabilidad y sostenibilidad al proyecto, se reinvierte en la misma institución. Es decir, la Fundación para la Superación de la Pobreza o una corporación cultural o una junta de vecinos, en caso de tener números azules al final de su ejercicio financiero, de su balance de estado financiero, ya sea por que se ganaron un proyecto, ya sea por las cuotas sociales que sus socios aportan mes a mes, ya sea porque recibieron la donación o fueron beneficiarios de un proyecto asociado a un plan de algún ministerio en particular, no es que esas ganancias, esos números se repartan dentro de los socios, sino que va a ir incrementando y se va a ir reinvirtiendo para ir mejorando diferentes aspectos de la administración de esta persona jurídica sin fines de lucro, que pueden ir desde poder generar una actividad de Navidad en una junta de vecinos, a la adquisición de una oficina o de una casa donde pueda funcionar la ONG o la organización comunitaria o de voluntarios. En cuarto lugar, todas ellas cuentan con órganos de autogobierno, sus directivas, que va de la mano con lo que señalé que son entidades privadas, es decir, son autónomas, se rigen por la voluntad de sus asambleas y son dirigidas por este directorio conformado siempre por presidente, secretario, tesorero y dependiendo de la institución de la organización, la cantidad de personas que participan en dicho directorio. Y finalmente, que el voluntariado es una de sus características, es decir, son personas que se suman, que adhieren a una causa, que participan, existen múltiples actividades que se desarrollan en la ciudad de Antofagasta y en la región, que son organizadas por organizaciones sociales, comunitarias, que son personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro y que cuentan con voluntarios. Ejemplo, grandes ejemplos, Bomberos de Chile, Cruz Roja. Existen organizaciones ecológicas de buena fama en nuestra región,
organizaciones sociales, filantrópicas, los Boy Scouts, las Damas de Azul, en fin, existe una serie de organizaciones que cumplen con estos 5 elementos y que definen sus objetivos no sobre la consecución de beneficios económicos, de ganancias, sino que están orientados a satisfacer necesidades sociales, a cubrir necesidades colectivas, a hacer representación, a ser un actor político, social en la comunidad, y es así como podemos encontrar fundaciones, instituciones como las asociaciones, las juntas de vecinos, clubes deportivos, los observatorios culturales, los observatorios políticos, etc. A ver, aquí estamos hablando desde organizaciones como Bomberos de Chile hasta CIPER. Estamos hablando desde el Observatorio de la Cultura, que es una organización destinada a la investigación, hasta Amnistía Internacional. Estamos hablando de instituciones como las juntas de vecinos, los clubes deportivos, los sindicatos, las asociaciones gremiales. Y sí, también hablamos de los centros culturales, de las agrupaciones culturales y artísticas, de las compañías de teatro que pueden organizarse, de las bandas, de los festivales que pueden organizarse como personas jurídicas sin fines de lucro y poder desarrollar sus actividades reconocidas por el Estado y a través de ello poder optar a ser beneficiarios a través de la asignación de recursos gracias a una selección de un proceso de fondos públicos. Por lo tanto, raya para la suma, contamos con un Estado organizado y contamos con una ciudadanía organizada. ¿Qué no quita? ¿Qué no resta? Que cada uno de nosotros pueda participar en el mundo de los proyectos con nuestras propias iniciativas. Pero estas son las menos, ya que los fondos públicos, en un porcentaje respetable, apuntan a trabajar actividades de desarrollo, de progreso para la comunidad en base a las organizaciones de la sociedad civil, al tercer sector de la economía. De allí que cooperativas, voluntariados, organizaciones funcionales, empresas sociales, sean un importante actor dentro del mundo cultural y que reconozca una serie de expositores a nivel regional y nacional que demuestran precisamente la capacidad que tenemos nosotros los ciudadanos de organizarnos a fin de satisfacer necesidades, anhelos y de cumplir las metas. Porque al final de cuentas, tal como lo señalé en su momento, ya hace un par de meses atrás, podemos aplicar desde mi convencimiento personal de que uno si quiere ir rápido, perfectamente puede hacerlo solo. Si uno quiere viajar solo, va a ir más rápido. Pero puede llegar más lejos, va a llegar más lejos si lo hace de forma colectiva, de forma asociada, a través de estas expresiones que el Estado pone a disposición de los ciudadanos para poder cumplir sus objetivos. Eso en cuanto a la introducción a el segundo agente cultural que participa en la institucionalidad cultural de Chile, que dice relación con el tercer sector de la economía. Tal como les mencioné, esta clase tiene el objetivo de ser una revisión de los contenidos que ya
se habían dictado las clases anteriores, pero lo estamos repitiendo a fin de que todos estemos en igualdad de condiciones para lo que se viene en adelante. Porque considero que esta materia es importante que ustedes como futuros trabajadores la tengan los conceptos básicos, tengan las herramientas necesarias para poder distinguir ofertas laborales, poderse desarrollar profesionalmente y tengan nociones de cómo un músico, un trabajador de la cultura, puede desarrollar sus talentos y sus habilidades en alguna de estas organizaciones. Recuperando el calendario, hemos concluido la clase del martes 11, que tenía relación con abordar el concepto de la teoría de las personas, persona natural jurídica, los primeros conceptos del tercer sector de la economía. El próximo jueves ya comenzamos a abordar una por una las más importantes expresiones de la sociedad civil, de las personas jurídicas sin fines de lucro, que son herramientas importantes para que el día de mañana ustedes asesoren, trabajen, se muevan, sin perderse en el bosque, reconociendo cada una de las herramientas que dispone el actual modelo para el desarrollo de sus capacidades. Por lo tanto, la próxima semana, el próximo jueves, estamos abordando juntas de vecinos, organizaciones funcionales del territorio como clubes deportivos, sindicatos, asociaciones gremiales, clubes de adulto mayor, centros juveniles, centros de madre, que son organizaciones sociales de base y que recogen el sentir de acuerdo a la naturaleza de cada una de ellas, una expresión organizada de la comunidad para conseguir y participar en comunidad. Quedan abiertos los micrófonos por alguna duda, alguna consulta referente al calendario, a la materia, a lo que se nos viene adelante como cátedra en miras de estos 2 meses, estas 4 semanas que tenemos por delante. Están abiertos los micrófonos para preguntas, consultas, reflexiones, sugerencias, dudas. Hola, profe. Aquí Jaime Zavala. Jaime, ¿cómo estás? Cuénteme. Bien, bien. Sí, respecto a la materia, para tener mayor claridad de los conceptos, ¿qué texto es el que hay que leer de los complementarios? ¿Cuál sería el indicado? Te escuché entrecortado. Eh, ah, y respecto de la lectura, me señalaste tú de la que está alojada en Moodle, ¿a eso te refieres? Sí, para poder entender mejor los conceptos que acabamos de ver hoy día. Ya, perfecto. ¿Cuál sería? Esto, sí, te escucho, adelante. No, solo eso. Ah, Solo esa era la pregunta. sí, perfecto. Voy a compartir el módulo para que tengamos una visión práctica de dónde están alojados este material. Primero, el PowerPoint se va a subir junto con la clase. Eso es lo primero. Lo segundo, dice relación que en el curso actual, en proyectos artísticos y culturales, en unidad 2, institucionalidad cultural chilena, nosotros vamos a encontrar alojado la bibliografía. Y dentro de la bibliografía, nosotros vamos a contar primero con el documento Lectura Obligatoria Semana número 4 para lo que vimos en el mes de mayo, que era la administración pública. Documento que se complementa con el PowerPoint y con la clase. También existe un video de apoyo que dice relación a qué es el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Cuando tratamos la clase del día de hoy, que dice relación con la teoría de las personas, nosotros nos vamos a encontrar con 2 documentos
que dice en relación la teoría de las personas, corporaciones, fundaciones, y de la semana número 6, la sociedad civil como agente cultural. Más un video de apoyo de la ley 20.500, que es la ley de participación ciudadana, que les va a permitir a todos ustedes tener una visión general de cómo actualmente el Estado está trabajando con la sociedad civil. Esto, lo que estamos viendo, es lo que vamos a trabajar las próximas 3 clases. Además, existen dos elementos, dos lecturas complementarias, si es que ustedes quieren abordar, que dice relación con agentes y políticas culturales, de Alphonse Martinel, y Manual de Corporaciones y Fundaciones Culturales, que es un documento del Ministerio de la Cultura que tiene una gran ventaja, que metodológicamente expresa todo lo que vimos el día de hoy en 4 hojas, dentro de otras materias que también aborda, pero que se centra principalmente en la materia de persona natural y jurídica. Aquí yo estoy abriendo en estos momentos el de la semana número 4, que dice relación a esta materia que ya habíamos pasado, que es de la administración pública, donde ustedes podrán encontrar conceptos teóricos en este caso, el ordenamiento jurídico, la constitución, los derechos y garantías de los trabajadores de la cultura, cómo se organiza el Estado, gobierno regional, ministerio, sistema de gobierno y administración regional, entre otros elementos. Por lo tanto, y no queriendo extenderme más con la respuesta, en este espacio de la unidad 2 están los documentos de lectura obligatoria y también voy a alojar los PowerPoint uno por uno. ¿Satisface la respuesta? Sí, gracias. Sí. Listo. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? Profe, aquí David Valenzuela. David, cuénteme. Tengo una duda, pero es un poquito más complicada porque en el acuerdo de la paralización se ¿Ya? llegó al acuerdo por parte de la Vicerrectoría Académica que no iban a haber exámenes. Exámenes. Claro. Entonces, en ese sentido, no sé si recibió alguna instrucción por parte de los jefes de carrera porque justamente usted tiene planificado un examen. ¿Ya? Sí, 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 pero qué bueno que me lo mencionas para poder tenerlo claro, para poder hacer el trabajo de acuerdo a lo que llegaron a acuerdo tanto el centro de alumnos con el jefe de carrera. Ya, me llevo tarea para la casa, ningún problema, voy a hacer las consultas. Entonces, tu comentario es que el examen, pero el examen sería al finalizar el semestre, ¿a eso te refieres tú? Claro, ningún examen se puede hacer, ninguno. Ya, voy Las a, pruebas voy sí, a, pues, pruebas sí comprendiendo así como que son ponderaciones distintas. espera, ya. Vamos al principio, porque me interesó para también aclararnos y estar de acuerdo en lo que ustedes conversaron en su momento con la carrera. Voy a compartir la planificación, ¿les parece? Así salgo de la duda inmediatamente. Perfecto. Lo que yo calendaricé son 2 pruebas parciales, 2 pruebas. Claro, eso también, no hay ningún Ya. problema con eso. Perfecto. Es decir, el examen final que aparece en la información que yo cuento que es de la Universidad de la Vicerrectoría Académica, eso es lo que no se llevaría a cabo. Es decir, sería una suma de notas y no un examen final a partir de esa nota de presentación. ¿A eso te refieres? Claro, eso mismo. Perfecto. Ya, yo lo corroboro, ningún problema. Es decir, a excepción de este examen, todo lo demás seguiría ok. Es decir, las 2 pruebas y los foros. Y esa suma, ese promedio, les daría entregando el egreso del ramo con una nota.
¿Me explico bien? ¿Me expreso bien? Sí. Ya, Ahora impecable. me imagino que igual una alternativa podría ser igual. Ujú. Bueno, usted no tiene problema en no hacer el examen, pero si es que debiera haberse obligado a hacerlo, una alternativa podría ser como bajar la ponderación del examen. Onda, Sí, el ningún porcentaje que problema. sea 30-70 con las notas, algo así. Sí, ningún problema. Mira, si en el fondo, para que todos lo tengan claro, la metodología, bueno, en este tema de metodología, la rueda la inventaron, la rueda del fuego y la escritura la inventaron hace tiempo, así que no estoy haciendo nada nuevo. Pero es el sistema que a mí siempre me gustó para pasar clases, porque en el fondo, especialmente bajo esta modalidad online, porque te permite ir sumando de a poquito y cuando llegas al final, te diste cuenta que ya cumpliste con todo el objetivo y que, tal como tú señalas, incluso hasta un examen final no es necesario porque fuiste evaluando constantemente los conceptos y los contenidos. Así que, por mi parte, en caso de yo tener la confirmación formal por mi lado, sí, ningún problema. Eso sí, lo que yo lo llamaría a tener como sugerencia las opiniones semanales, porque es una nota que te permite no depender tanto de las pruebas. Suma un poquito, pero esa participación te permite no depender tanto de las pruebas, eh, que en el fondo son más específicas y que están eh, definidas dos, dos notas más ponderadas más grandes versus las pequeñas. Así que sí, me llevo la tarea para la casa, averiguo, veo, pero yo ningún problema al respecto. O sea, profe, lo otro, una federación caería dentro de las organizaciones sin fines de lucro, ¿cierto? Exactamente. Y lo Ah, vamos a ver también, ya, porque son gracias. personas jurídicas. Y tienen mucho que hacer y mucho que decir. Inclusive con la pregunta del foro número 1 que tienen que contestar. ¿Cuál es el rol de la universidad? Yo creo que el rol de la universidad es entregar contenido de calidad, pero el rol de los estudiantes también es importante. Por algo es comunidad universitaria. Las federaciones tienen un rol importante en ese sentido. De una u otra, y un centro de alumnos también. Ustedes podrían organizarse y formar una persona jurídica con los alumnos que son parte de la carrera y tener personalidad jurídica más allá de lo que trabajen internamente dentro de la democracia estudiantil que tiene toda universidad. Bueno, no existiendo más consultas, nos estamos viendo el día jueves. Que tengan un buen inicio de semana académica y bueno, sin más que decir, muchas gracias por su tiempo, buena salud, buen ánimo junto a sus familias. Nos vemos el jueves. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao, gracias. O